volvamos al presente, porque ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios internacionales. Buenos días, Fernando. Buenos días. Hoy es uno de esos días Ajá. en la que uno piensa que debe llegar el momento en que hay que hablar con reflexión. Sí, parábola. Hay que tener, digamos, el país necesita una orientación. Voy a ir rápidamente a comentarios internacionales, pero quiero detenerme para los comentarios locales en la crisis jurídico-política que se ha generado a raíz de la intervención que anoche hiciera la señora Procuradora General de la Nación. Oye, ahora usted que habló de Héctor López. Usted sabe que en esa época de oro, Héctor López, que era un gran bateador, sí, y que de esa época es Humberto Robinson, también. Clyde Parry, Jonathan Clyde Parry, que era tercera base y que nunca llegó a las mayores porque tenía que sustituir a Robinson, a Frank Robinson. Ahora, que eso era, y Clyde Parry era la tercera base. La época de Bill Austin, Pablo Manito Bernard, Elías Osorio, Mavil Osorio. Sí, Mavil incluso subió estuvo en Grandes Ligas un tiempo. Y había un zurdo colonense, Viber Clark. Bueno, Panamá ha producido grandes atletas en el béisbol y todavía tenemos, bueno, últimamente tuvimos a Mario Atención, antes de que vayas, noticia de última hora, el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, disuelve el Parlamento Regional y llama a elecciones para el 20 de diciembre. Así que, pues, se borró, pues, la crisis, por lo menos se pospuso la crisis catalana. Bueno, ahora le hablo sobre eso. Vamos primero, esto que acabas de decir, esta es parte de una estrategia que los catalanes independentistas estaban jugando. Ayer en una intervención de Felipe González del PSOE, de los llamados históricos, decía que no bastaba con esa decisión, porque en esa decisión él no declara que acata la Constitución y las leyes de España. Él simplemente llama a una votación y disuelve el gobierno, tiene la capacidad de hacerlo, pero no resuelve el problema de la independencia. Claro. O sea, ok, vamos a una elección, vamos a ganar. Y queda pendiente lo de la independencia. O sea, se va a votar con la independencia aprobada. De manera que esa es una crisis en desarrollo. Independientemente de cuál sea la verdadera razón, cómo salga de esto, lo cierto es que España está entrampada en una situación política por la falta de liderazgo político. Espérate, ahora dice, aviso urgente a la agencia Associated Press. Dice, Associated Press eliminará su alerta sobre Cataluña debido a que se mandó por error. Lo que acabo de decir. Carlos Puigdemont todavía no habla. Sí, bueno, peor todavía. Bueno. Carlos Puigdemont, es que, como le decía Guillermo al principio, el Parlamento catalán está citado para las 6 de la tarde, hora de Cataluña, que sería el mediodía de aquí. Es difícil que él esté hablando antes de que el Parlamento decida algo. Lo que resuelve el Parlamento antes de la... Sí, no puede, porque es una decisión que tiene que venir colectivamente. Lo que se espera es algo como eso sí. Hay muchas especulaciones. España es un hervidero hoy. Y esto le debe llevar a reflexión a Panamá. Ese es mi punto en España. De manera que nosotros vamos a esperar lo que esté pasando en España para que en el transcurso del día le estaremos dando información y mañana le haremos un balance porque esta crisis está en desarrollo. No habrá una solución en este fin de semana. Habrá un proceso. Imagínense que el gobierno intervenga, central. ¿Cómo controla Cataluña? ¿Cómo controla el gobierno? ¿Cómo controla a todos los funcionarios públicos que son independentistas? Hoy había en la BBC de Londres un debate entre españoles residentes, un ministro español y la gente representando a Cataluña, un debate que no tenía encuentro. O sea, Cataluña y España están en un total desencuentro. Procuremos nosotros no llegar a eso. Fíjense lo que está pasando en otro país, al lado de nosotros, Venezuela. Okay. Mire los cálculos de la oposición venezolana. En estas elecciones nosotros participamos y esto es Japay. Nos llevamos las 23. No, si acaso quedan con una y esto es plebiscito. ¿Qué pasó? Pasó lo contrario. Y creyeron que con los 5 no iban a juramentarse, 4 se juramentaron frente a la Asamblea Constituyente y dividió la MUD. La MUD tiene que reinventarse para buscar una propuesta que sea la alternativa, pero no puede ser una alternativa de extrema derecha. Tiene que moverse al centro y al centro izquierda para hacer la transición, si es que la quiere hacer.
porque también hay un desencuentro entre las fuerzas de oposición. Escuchaba a María Corina Machado. Machado en un discurso enajenante de lo que está pasando en Venezuela, llena de odio. Yo creo que este es un problema de cómo convencer a las fuerzas chavistas de que puede haber una solución integral con otras fuerzas sin que ponga en peligro la ruptura social de la ya dividida Venezuela. Este es el problema cuando los dirigentes políticos, hombre, usted que conoce muy bien España y ayer mostró una foto, los hombres y mujeres que decidieron la transición con el pacto de la Moncloa eran hombres de una gran capacidad de mirar el futuro. Esa transición llegó hasta hoy y la dañó el Partido Popular porque no supo entender que había madurado en las regiones nuevas opciones. Es igual que Panamá. La Constitución de 1983 está obsoleta al Panamá moderno. Correcto. Esa es una Constitución que no permite que los jóvenes participen en el libre juego de los puestos públicos. Cuando yo oigo a la gente, Guillermo, a la gente de los llamados jóvenes independientes, hablar, sin hablar de reformas constitucionales, ¿cómo un muchacho joven puede competir contra un legislador de 5 o 6 periodos? A ver. Que recibe fondos permanentemente. Y que además tiene una estructura casi de caciquismo. O sea, no es posible con la actual Constitución. Como si fuera poco en los Estados Unidos, mi querido amigo, esto no tiene detenedero. Ahí en los Estados Unidos hay una crisis en forma permanente. Y fíjese lo que está sucediendo, préstenle atención a esto. El dirigente de Corea del Norte, ante las amenazas permanentes del señor presidente de los Estados Unidos y las provocaciones a toda mecha que pone Corea del Norte, anuncia a través de un vocero que es eminente la explosión de una bomba a hidrógeno de alto poder destructivo. Acuérdense que la diferencia entre la bomba atómica y el hidrógeno es que la de hidrógeno está hecha por fusión y fisión y tiene mucho mayor capacidad de destrucción. Bueno, Corea del Norte dice ya tener bombas de hidrógeno que no podrán llegar a los Estados Unidos, porque podrán llegar aquí al lado de su vecino. De manera que mire el peligro en donde está el mundo. Tenemos crisis, España, la crisis en los Estados Unidos, que ya es una crisis. El señor Trump es el único que cree que no hay crisis. Los Estados Unidos está paralizado internamente. Y eso ha sido peligroso, porque se está reconstruyendo una nueva coalición de fuerzas anticurdas y antinacionalistas en el Mediano Oriente, bajo la conducción de Irán, Turquía y Rusia. Y a que no le va a quedar más remedio a Arabia Saudita que sumarse, y están dejando aislado a Egipto, que ya no juega el rol que jugó antes, como gendarme, junto con Israel, de las políticas que tenían para la división de los otros países. Se está formando una nueva situación política. Mientras culminó en forma exitosa el ascenso total del poder del presidente de la República Popular China, con una nueva estructura y con un plan, porque ellos sí tienen un plan. No, de eso no nos podemos llamar engaño. Plan que va a tener un efecto directo en la República de Panamá y poner presión a la remodernización, fíjate la palabra que uso ahora, a la remodernización del canal de nosotros. Porque para ellos Panamá es un paso obligado, igual que para los Estados Unidos. De manera que lo voy a dejar aquí porque quiero ir al fondo de un problema que nos está afectando a nosotros y que puede romper la estructura política de este país. Así es porque hay varios temas en la palestra. Uno, pues esta ley de la discusión de la renovación de TESA y el tema de fondo, sin lugar a dudas, las declaraciones de la procuradora Kenia Porcel de anoche. Ingeniero. Mira, Fernando, estimados televidentes, en primer lugar debo decirles que me parece que Canatra ayer perdió. No. Ayer el gobierno tuvo la capacidad de poner un poco de orden en el transporte público. Ojalá logremos implementar un programa continuo y de largo plazo para eliminar toda ilegitimidad e ilegalidad y estar dentro de la legalidad. Eso es lo que necesitamos. Orden. Orden, orden. En caso del transporte. Y lo que están circulando, que les pagaron, que le pongan es un delito. Sí. Bien. Pero también quiero hacer un llamado antes de entrar al tema central. Quiero dedicarle unos minutos más.
quisiera volver a reiterarle a la Asamblea Nacional, producto de lo que ustedes están viendo en este debate de la Ley 573 que intenta reformar parcialmente la Ley 6 que regula el sector eléctrico, que no procedan a darle primer debate. Porque el argumento de que esto se estaba discutiendo a puertas cerradas. Hay que discutirla frente al país. Y nuestros usuarios del servicio eléctrico tienen el derecho a saber las consecuencias de lo que ustedes están haciendo. Solo con mucho respeto le solicito a la Asamblea que no proceda con el primer debate. ¿Qué apuro tienen si hace más de un año están detrás de esto? Y ya nada más faltan unos cuantos días para cerrar la Asamblea Nacional. No cometan el error de hacer algo a prisa, porque va a tener consecuencias negativas. Y ya hay voces serias pidiendo un debate de real. Pero vamos al tema central, Fernando. Escuché anoche a la señora Procuradora, voy a referirme a ella, a lo que ella planteó. Pero quisiera ponerles a ustedes el marco histórico para que tengan claro lo que está ocurriendo en este caso y desde cuándo viene ocurriendo y las consecuencias de donde estamos hoy y cuál sería la forma de resolver desde mi punto de vista este problema. En primer lugar, debemos saber que desde el año 2015 el abogado Alvin Whitney presentó una denuncia contra el enriquecimiento ilícito y el lavado de capitales contra Odebrecht, sin presentar mayores argumentos y pruebas. Esa investigación está abierta desde ese momento. Por eso, todo lo concerniente a Odebrecht está manejado con el sistema penal inquisitivo. A lo largo de todo este tiempo, el 22 de diciembre del año 16, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hace público un acuerdo entre los ejecutivos de Odebrecht y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en donde ellos reconocen, Odebrecht, haber pagado sobornos a un número plural de funcionarios en diferentes países de América Latina y del mundo, dentro de los cuales se encuentra Panamá, y donde se habla de un monto de 59 millones sin ir más allá del fondo del tema. Ese 22 de diciembre cobra importancia porque fue como una bomba de hidrógeno político en Panamá. Y se plantea entonces a la Procuradora cómo comenzar a resolver este problema de información que ella venía recogiendo desde que se presentó la denuncia. Pero como esto se estaba manejando con el sistema penal inquisitorio, ella no tenía el instrumento de la cooperación efectiva para conseguir acuerdos con Odebrecht y de cualquier otra fuente, porque el sistema penal inquisitorio panameño no tenía el acuerdo, la delación premiada. Pero ya había una iniciativa del presidente actual de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Ayub Prado, en ese sentido. Había presentado una legislación para proveer a esto, para buscar una equidad constitucional, porque el sistema penal acusatorio sí tiene la delación premiada como un instrumento de ahorro procesal. Entonces se impulsa una legislación que va a ser aprobada el 17 de febrero del año 2017 para darle un instrumento a la señora Procuradora para que pueda llegar a acuerdos con la empresa Odebrecht y con cualquiera que sea que pueda contribuir a buscar una investigación completa, porque esta es una investigación extremadamente compleja. Esa ley, cuando se lanza, usted recuerda que desde estos micrófonos y esta televisora, nosotros dijimos que era necesaria. Pero aquí, los mismos que hoy salen, que le estaban dando palo a la Procuradora, se opusieron a eso, al final vieron la luz del túnel y se dieron cuenta que había que hacer esa investigación. Y la señora Procuradora fue buscando información y comenzó a tener otras fuentes de información, además de Odebrecht, que venía de Suiza, Andorra, y una parte de la información de Brasil no la podía utilizar, porque para poder utilizar la información judicial de las fiscalías
brasileñas necesitaba un acuerdo con Odebrecht. Así está establecido en los acuerdos que llegó Odebrecht con las fiscalías brasileñas para cuando se trataba de investigaciones fuera de Brasil. Eso lo explicamos nosotros aquí, leyendo incluso los artículos 23 y 19 del acuerdo firmado con Odebrecht y los 23 fiscales brasileños. Producto de todo esto, la procuradora impresa un largo camino de investigación con Brasil, con la información que le llega de Suiza, con la información que recoge de Andorra, con la información que viene de los Estados Unidos, la fragmentaria, porque entonces aquí aparecieron toda clase de abogados y nosotros tenemos la lista, nadie tiene ninguna lista de nada. Aquí la mayor cantidad de información está llegando a la procuradora. Pero la procuradora, con la información de Brasil, ella firma el acuerdo con Odebrecht en agosto de este año. En agosto de este año la señora procuradora tiene la firma de ese acuerdo. Pero ese acuerdo tiene que ser homologado cuando ella complete las investigaciones y se compruebe que la cooperación de Odebrecht produjo a la captura de quienes estuvieran implicados en los casos de soborno. Ese es el mecanismo. En ese largo proceso, los jueces de garantía, un juez de garantía tiene que homologar este acuerdo para que pueda ser finiquitado el acuerdo con Odebrecht, y eso se haría cuando la procuradora sustente frente a ese juez de garantía los hallazgos. ¿Qué sucede? Que en este momento ella no ha terminado esa investigación. ¿Dónde está el nudo gordiano de este problema? Que ya desde junio los jueces, ¿quiénes son? En el sistema nuestro, ¿cómo funciona esto? Los jueces son los que ejercen el control de la legalidad. No olvidemos que estamos en un estado de derecho, aunque usted no lo crea. El control de la legalidad, que para los fiscales, en el sistema penal acusatorio, en el sistema penal inquisitorio, lo hacen los jueces. Es ellos los que deciden si los actos de los fiscales ante cualquier incidente que se presente frente a ellos están dentro de la legalidad y la norma establecida. Punto. Ellos no entran a considerar el fondo del tema hasta que la procuradora termine su investigación y presente su exposición en donde sustenta los cargos correspondientes. Y en este sentido, ya los jueces le habían advertido a la procuradora en junio de este año, que de acuerdo al artículo 2033, si usted tiene un detenido por este caso, no se puede hacer extensión. Eso es un procedimiento, sí. Eso está en el Código Judicial panameño. Eso lo saben los fiscales. Y se detuvo al señor Amado Antonio Barahona. Tapia. Perdón. Barahona Tapia. Barahona Tapia. Y se le dio cárcel. Casa por cárcel, que es una forma de detención. O sea, usted está preso en la cárcel o en su casa, eso es cárcel. Y así lo define el Código Judicial. Tanto es así que si usted es condenado, el tiempo que pasó en la cárcel o detenido en su casa cuenta para descontar los años o los días o meses en que usted sea sentenciado, si es sentenciado a cárcel. De manera que eso impidió la prórroga y tenía un periodo de 2 meses que se venció el 17 de octubre. Esos son los hechos. Esos son los hechos. ¿Quién cometió el error? ¿Y para qué necesitaban detener a este caballero? ¿El órgano judicial o la procuraduría? Para que eso nos plantea un problema más grande que esto. El caso Odebrecht es un caso de tal nivel de importancia que debe ser analizado ahora con mayor serenidad. Y al escuchar anoche a la Procuradora General de la Nación, me pareció que ella cometió un error en su presentación anoche en la televisión. Lanzarse contra
la Corte Suprema de Justicia y el sistema judicial cuando la responsabilidad de no haber cumplido lo que mandata la ley, que es lo que controlan los jueces, o sea, la legalidad es controlada por los jueces, entonces le echa la responsabilidad al órgano judicial. Y me parece que eso fue un error. Además, yo quiero leerles a ustedes la Constitución. La Constitución. Fíjense que dice la Constitución, señora Procuradora General de la Nación. Artículo 206. La Corte Suprema de Justicia tendrá entre sus atribuciones constitucionales y legales las siguientes. Voy a leerle una sola. La guarda de la integridad de la Constitución, para la cual la Corte en pleno conocerá y decidirá con audiencia del Procurador General de la Nación o del Procurador de la Administración sobre la inconstitucionalidad de las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos que por razones de fondo o de forma impugnen ante ella cualquiera persona. Cuando es en un proceso el funcionario público encargado de impartir justicia advirtiere o se le advirtiera alguna de estas formas que la disposición legal o reglamentaria aplicable al caso es inconstitucional, someterá la cuestión al conocimiento del Pleno de la Corte. O sea, anoche la señora Procuradora dijo en su intervención que se había violado el derecho constitucional a la investigación. Las violaciones a la Constitución las define no el Ministerio Público, la define la Corte Suprema de Justicia de este país. Entonces, es una mezcla de una intervención más política que jurídica y muy molesta. La señora Procuradora habla echando más sal a la herida en vez de buscar una solución al problema. Y déjeme decirle, estos son los hechos. Nosotros desde esta tribuna hemos defendido y seguiremos defendiendo la necesidad que tiene el pueblo panameño de conocer en detalle qué pasó en el caso de Brecht. No se llamen engaño, esa es la posición nuestra. Hay que saber, este país necesita saber y terminar las investigaciones. Esa es nuestra posición. Pero también hemos defendido con claridad y sin claudicaciones la necesidad que el Ministerio Público ajuste todas sus investigaciones al marco de la ley y la Constitución. Y durante los últimos años hemos visto acciones de intervención de otras fuerzas ajenas al Ministerio Público en las decisiones judiciales. Se ha politizado la justicia. Pero en el caso de Brecht, igual que en otros casos, es necesario que tanto la Corte Suprema de Justicia como la señora Procuradora General de la Nación busquen un acuerdo para resolver este problema. Y no será esta guerra verbal. Ahora le voy a explicar lo que está pasando, porque nadie ha querido hablar de la confrontación entre la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. Bueno, yo sí le voy a dar algunos datos sobre eso. Fíjense lo que dice la Constitución de la República de Panamá. Vamos a la Constitución, vamos a resolverlo. ¿Cuál es el problema que hay en España? La violación a la Constitución. ¿Qué dice la Constitución de la República de Panamá? El artículo número 2, elemental. El poder público solo emana del pueblo. Fíjense, el pueblo panameño en general quiere saber qué pasó con Odebrecht. Ese es el poder, ¿no es así? Lo ejerce el Estado conforme a esta Constitución, lo establece por medio de los órganos legislativo, ejecutivo y judicial, los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración. Entonces, ¿aquí qué se requiere? Se requiere mejorar las relaciones entre la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, porque hay una guerra. Hay una guerra. Y hay una decisión de involucrarse en la próxima elección de la Corte Suprema de Justicia para escoger su presidente. Y hay toda una campaña dirigida contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia a través de periódicos que en forma consistente están llamando a destruir la Corte Suprema de Justicia como si ellos fueran los dueños del país. O sea, los periódicos. Usted lo ha visto. Entonces hay una posición enervada en la Corte Suprema de Justicia porque ha tomado fallos que están dentro de la ley. Caso Finmecánica.
No fue ninguna violación a ninguna ley. Y hay un grupito de gente, los mismos de siempre, porque ahora le favorece pegarle al grupo Martinelli con intenciones políticas, presionando para cambiar a la Corte, pero más que nada presionando para decidir quiénes son los próximos 2 magistrados, para tener mayoría y hacer lo que le da la gana en la Corte. Como eso no es lo que le interesa al pueblo, yo lo quiero solicitar respetuosamente al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia una reunión con la señora procuradora para buscar una solución a este problema. No puede ser, ahora sí, que por un error importante del Ministerio Público, no de la Corte Suprema, una investigación de esta naturaleza se rompa. Yo no puedo creer que ningún abogado que sea abogado experto en derecho penal acusatorio, pueda avalar que un fiscal viole el 2033 que establece que si usted hace una detención no puede haber extensión. Eso lo sabe, lo sé yo que no soy abogado. Y que son 2 meses solamente. Y solo son 2 meses, punto. Eso fue todo lo que pasó. Eso es automático. ¿Para qué lo detuvieron? Entonces, no voy a entrar a esa discusión. Lo que yo sí quiero entrar a la discusión es que nosotros no podemos ahora, ante un error de carácter administrativo, impedir que esta investigación crucial para la tranquilidad legal y jurídica de este país se detenga. Entonces yo le propongo al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia que se reúna con la señora procuradora y el señor procurador de la administración y busquemos una forma de allanar estas diferencias, y le pediría al órgano ejecutivo que saque la mano de la Corte. Si ellos quieren poner el presidente a Yuprado, que pongan a Yuprado. Si tienen los votos, que salga el que quiera salir de ahí. Eso no va a cambiar absolutamente nada la vida de este país, ni va a resolver problemas de transporte, ni de medicina, ni de agua, ni de luz, ni de nada. Pero dejemos que se actúen con su propia, el general Torrijos decía, dejen que tenga su propia combustión. Y procuren escoger 2 miembros nuevos de la Junta Directiva, digo, 2 magistrados que llenen las expectativas. Al final son ustedes los que van a ser juzgados por esto. Lo que no puede ser posible es que por una discrepancia fundamentalmente entre el presidente de la Corte y la procuradora estemos nosotros atrapados en una lucha que nos impedirá y dejaría mal parado no solamente al Ministerio Público, sino a toda la nación. Porque el afán de estar deteniendo gente, yo soy opuesto a las detenciones preventivas. Aquí se detiene para investigarte. Uno debe investigar y después detener, hombre. Pero aquí no, aquí te detienen. Es más, hay detenidos a los cuales, de estos perfiles, a los cuales no siquiera le han entregado el expediente por lo que son acusados. Y eso es una violación a las normas del derecho individual que tiene cada uno de ellos, porque la detención preventiva no es indicación de culpabilidad, porque no son los fiscales los que determinan la culpabilidad de nadie. Son los jueces los que determinan al final, en un proceso, si usted es culpable o no, de acuerdo a la investigación que ha hecho la Procuraduría. Y yo le he señalado aquí en infinidad de veces los errores que yo he visto en muchos procesos de este tipo. Entonces yo quisiera decirle al señor presidente de la República, al señor presidente de la Corte, a la señora presidenta de la Asamblea Legislativa, a la señora procuradora, sentémonos a mirar el punto donde estamos y saquemos de este debate a los trogloditas, hombres o mujeres, que solo saben tirar piedra para crear confusión. Es la responsabilidad del órgano ejecutivo, del órgano legislativo, del órgano judicial, del Ministerio Público, buscar la fórmula para permitir que las investigaciones continúen y se pueda llevar al conocimiento del país lo que está ocurriendo. Pero también la señora procuradora dijo que el órgano judicial tenía mecanismos para controlar la detención preventiva. Yo quisiera decirle a la señora procuradora, que ella lo sabe mejor que yo,
Aquí cuando te detienen preventivo no te suelta nadie. Porque se demoran, porque cuando se presentan las fianzas, las apelan, porque cuando un juez da una fianza, los periódicos afines reciben información, afines afines a quien impulsó la detención, para hacer aparecer a ese detenido que no es culpable como culpable. Entonces, es muy difícil en Panamá cuando alguien es detenido por estos casos, que funciona una fianza, cosas que es normal en cualquier país del mundo, no importa que usted cometa asesinatos. Pero usted queda bajo fianza, pero otros tipos, aquí nosotros le ponen la medida cautelar con el propósito fundamentalmente de declarar culpable. Eso es todo. Entonces tenemos que corregir eso. Pero eso no es óbice, no es excusa para no investigar el caso de Odebrecht. Y debo decir además, desde estos mismos micrófonos, desde esta televisora, he salido a explicar el inmenso trabajo que la señora procuradora ha hecho en el caso de Odebrecht. Hay 300 y tantos tomos, hay 63 imputados, es una causa compleja. Pero debo prever el fiscal que su decisión de detener a alguien era una perfecta idiotez frente a la complejidad de lo que estaba manejando. Eso uno debe primero reconocer el error para señalar el error en los demás. Claro. No me pidan a mí. Usted se fija que yo soy muy cuidadoso en no estar haciendo señalamientos tontos ni acusaciones si yo no miro mis errores. Y estoy lejos de ser ningún tipo de perfección. Yo lo que quiero es que usted tenga elementos de juicio para que tome su decisión. Y fíjese en cuál decisión estamos. Estamos en medio de una de las crisis jurídico-políticas más serias. Si nosotros, el órgano ejecutivo, el órgano judicial, el órgano legislativo, ¿y por qué el órgano legislativo? Porque quien juzga a los magistrados en todo caso son los legisladores. Y quien juzga a los legisladores son nosotros tenemos que ponernos de acuerdo. Pero los fiscales van a tener que aceptar que la legalidad es controlada por los jueces y cada vez que el fiscal entiende que él es cuestionado por los jueces, salen los periódicos a catagar al juez. Y ha habido una campaña sistemática para desacreditar a la Corte Suprema de Justicia, a la que yo me he opuesto, independientemente de la opinión que yo pueda o no tener. Porque cada vez esta campaña surge cuando, por ejemplo, ustedes recuerdan el caso de Mulino, el caso de los radares. La juez, ¿cómo se llama la nueva juez? La magistrada Russo, actuó en derecho y le montaron una campaña de difamación a esa señora respetable porque tomó una decisión en el marco jurídico apegado a la legalidad. Lo dijo incluso el Colegio de Abogados. La procuradora en una intervención dijo, tengo que aceptar lo que la Corte dice porque eso es lo que es la ley. A mí me gustó esa intervención de ella. Pero cuando todo el mundo estaba atacando a la procuradora, nosotros salimos aquí a explicar el trabajo que estaba haciendo. ¿Usted recuerda cuando Widen, el otro, incluso el propio, la prensa, acusándola de que no estaba haciendo las investigaciones cuando en realidad estaba invirtiendo horas inmensas de trabajo para recoger toda esta información compleja? Y no es cierto que ha habido consenso en todos los países para esto, no. Le cuento, señora procuradora, que en República Dominicana, cuando el fiscal presenta su sustentación ante un juez de garantías, se ordena la detención de mucha gente y dentro de eso se detuvieron enemigos políticos del presidente y de ellos tuvieron que soltarlos a todos porque no había... O sea, no estemos hablando cosas que no son ciertas. Sí hay un nivel de cooperación internacional para la lucha contra la corrupción. Y es por eso, y voy a terminar con esto, que considero que es vital, es importante, es sustancial que lleguemos a un acuerdo para que la señora procuradora y sus fiscales puedan terminar los análisis de Odebrecht, para que se llegue a la formulación de la audiencia de sustentación de este acuerdo de cooperación y se vea todo el caso y nosotros nos enteremos qué fue lo que pasó. ¿Para qué? Para hacer las correcciones debidas. Pero no salgamos nosotros a acusarnos unos a los otros como niños malcriados, cuando lo que tenemos que buscar como responsable de la institucionalidad es una salida jurídica
en el marco de la democracia, recordemos que el soberano de todos ustedes es el pueblo. No nos engañemos. Y nosotros no podemos estar aquí violentando derechos humanos sobre pretexto de que este es mi enemigo político. No. Creo que hay que hacerlo. Y creo que hay que hacerlo en el marco de la ley. Yo creo que la Corte Suprema de Justicia tiene que tomar algunas decisiones importantes, pero tenemos que respetar a la Corte Suprema de Justicia. Si ustedes quieren y respetar la Corte Suprema porque quieren dar un asalto al poder, entonces ustedes se atendrán a las consecuencias. Yo no estoy por la inestabilidad y la anarquía. Yo estoy por la legalidad y el respeto a los derechos humanos de todos. Y propongo entonces este acuerdo para buscar una salida de manera que la señora procuradora y sus fiscales concluyan sus investigaciones.